contenido que encontramos en esta carta, lo que más se repite, lo que más abunda es la persecución, el sufrimiento, las pruebas. Y es posiblemente que Pedro escribió esto en el año 64, cuando el Imperio Romano estuvo persiguiendo en gran manera a los cristianos. Y se cree que estos que han recibido por primera vez esta carta estaban en tierras ajenas, no estaban en su nación, no estaban en sus casas, no estaban con su familia, no estaban en sus comodidades, eran expatriados. Y donde estaban ellos, no estaban pasando bien, estaban sufriendo persecución física y verbal. Y todo eso le estaba viniendo por su fe. Todas esas cosas estaban ellos padeciendo porque han creído en Cristo. Ahí está. Gracias, hermano. Todas las cosas que padecían estos cristianos eran debido a que han puesto en Cristo su confianza. Y aquí está el apóstol Pedro hablando a estos creyentes, diciéndoles y animándoles de que en medio de todas esas cosas que estaban padeciendo, y estaba una buena enseñanza para ellos. Y la enseñanza es esta: es que ustedes son extranjeros. Así como están en tierras ajenas y están padeciendo, ustedes son extranjeros. Y agarra esta ocasión y le muestra de cómo también nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, padeció y fue perseguido, también padeció por los mismos. Y les dice que esto es una hermosa oportunidad para seguir su ejemplo, para seguir sus pisadas. Lo que hace es, por medio de su carta, el apóstol Pedro, alzar sus ojos hacia Cristo y decirles de que duras y diversas son las aflicciones de un cristiano, pero un cristiano verdadero permanece. Nosotros sabemos, hermanos, que por la ley natural, que cuando viene una sequía, empiezan a marchitar los pastos y las hojas y las flores. Asimismo también, cuando las aguas empiezan a estar inquietas, puede hacer naufragar un barco, pero aunque las pruebas sean gigantes, la fe de un verdadero permanece firme. Y eso es lo que está queriendo el apóstol Pedro transmitirle a estos hermanos. Alcen sus ojos, no se desanimen, perseveren en tierra ajena, que su reposo está reservado en los cielos. Y eso es lo que quiero ver con ustedes, solamente un versículo, pero es mi ánimo que te vayas con sed a ver todo el libro hoy a la tarde o en la meditación en la semana, porque hay grandes riquezas en estas palabras. Quiero invitarte que podamos leer juntos y nuevamente orar el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a orar. Padre, oh Señor, venimos a ti así como somos, débiles, para pedirte que tú puedas bendecir tu palabra y salgamos como el apóstol Pedro, bendiciendo todo tu nombre. Oh Señor, tú eres el bendito, y que nuestras almas bendigan tu santo nombre. Oh Señor, tú eres poderoso para hacer eso. Por eso te rogamos en Cristo. Amén. Amén, hermanos.
tenemos un versículo que podemos ver en 3 puntos. Por un lado, el Dios que adoramos. Por otro lado, el motivo del por qué adoramos. Y por último, la garantía del por qué adoramos. Lo primero que vemos es Pedro iniciando su carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a cualquiera de nosotros nos va a resultar llamativo e inclusive falta de respeto cuando en un salón de velorio viene uno riéndose a carcajadas. Vamos nosotros a pensar: qué desconsiderado, en un lugar de dolor viene con risas. Todo nos va a llamar la atención. Pero eso en la primera lectura nos va a parecer también llamativo cómo inicia el apóstol Pedro su carta, sabiendo que el contexto es de padecimiento, de sufrimiento, de pruebas. Y él inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no inicia, según la sabiduría humana, atendiendo sus necesidades, diciéndole a ellos lo que estaban pasando? Pero la respuesta a eso, ¿por qué inicia Pedro como inicia? Es porque él está refiriéndose acerca de la salvación. Eso es lo que dice el versículo 10, acerca de esta salvación. Es decir, de que los versículos 3 hasta el 9, lo que él empieza a desarrollar, a abrir, a tratar, es acerca de la salvación. Y dice claramente de que eso tiene que ser nuestro enfoque. No le empieza hablando de sus pruebas, de sus problemas que ellos están atravesando. Él inicia alzando sus ojos hacia arriba. Él inicia haciéndole mirar hacia Dios. Hermanos, y esto nos da a nosotros un buen principio de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Muchas veces nosotros empezamos a ver las bendiciones o las pruebas primero. Tenemos que empezar viendo a Dios que da las bendiciones y también las pruebas. Es por ahí que tenemos que empezar. Porque si nosotros empezamos de las bendiciones que recibimos, puede ser que nos otorguemos gloria. Y si nosotros estamos analizando primero las pruebas, podamos decir: pobrecito, yo no merezco. Nos hacemos como que nosotros somos buenos para merecer eso. Pero cuando nosotros alzamos nuestros ojos primeramente al Dios que da bendiciones y pruebas, esa es la manera de iniciar. Eso es la manera como Pedro está iniciando. Él no inicia diciendo: pobrecito hermanos que están padeciendo. Lo que dice el bendito sea Dios. Y esta palabra bendito es eulógimos. Su antónimo es maldito. Él no está quejándose contra Dios por la prueba de estos hermanos. Él está bendiciendo. Bendito, exaltado sea el único, el digno que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios que nos hizo a nosotros también bienaventurados, que nos hizo también a nosotros dichosos. Ese es el punto del apóstol Pedro aquí, la salvación gloriosa. Porque esa, hermanos, es la bendición más grande que tenemos y que muchas veces nos olvidamos. No hay una bendición igual a la salvación en Cristo. Eso es lo más glorioso, que Él nos rescató cuando estábamos perdidos en Cristo, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. No hay algo que pueda igualar a eso. Lo primero no es entender la prueba ni las bendiciones, sino al Dios. Conocer al Dios que es de toda consolación, al Dios de todopoderoso. Él es el que sabe nuestra necesidad. Y no solamente el que sabe nuestra necesidad, sino es el que sabe exactamente nuestra necesidad. Y nuestra necesidad mayor es Cristo. Sea la circunstancia que sea la página que estemos, nuestra mayor necesidad, según el Dios que conoce y escudriña todas las cosas, es Cristo. El suficiente y seguro consuelo es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido a nuestro favor.
Esa es la manera que Pedro está continuando su carta. Inicia con la fuente de toda consolación, con la fuente de toda esperanza. ¿Cómo uno va a poder animar, exhortar o alentar a uno que está decaído, sino empezando con el Dios de toda consolación? Por eso dice en sus cartas: mayor es lo que tenemos la salvación, mayor es lo que tenemos una esperanza, tenemos una herencia en los cielos. Es hacia eso que Pedro está haciendo mirar. Y lo que está diciendo es que si bien nosotros tenemos cosas aquí que nos hace alegrar en nuestra vida, hay algunos que dicen: no hay mejor cosa que pasar un tiempo ahí de viaje. Otros: no hay mejor cosa que tener este plato de comida. Lo que alegra a uno quizá no alegra al otro, pero hay algo que hace que sea común. Hay algo que no es comparable a esas cosas que son naturales y pasajeras. Hay algo que es sobrenatural y que es incomparable, que es diferente, que tiene que ser diferente para aquellos que realmente han conocido. Todos quienes estamos aquí y que hemos conocido a Cristo, todos que estamos aquí, que hemos conocido de su profundo amor, de su gran bondad, que hemos gustado de la gracia de Dios, no puedes estar diferente. No puedes. Tú hoy mismo, al leer estas porciones, te vas a unir a las alabanzas del apóstol Pedro, porque tú conoces del por qué él está alabando. Tú vas a adorar al Dios que está adorando. Vas a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando entiendes hacia dónde Pedro nos está llevando. Tú darás gloria al único, al trino y verdadero Dios, al que era, al que es y el que ha de venir, al alto y sublime. A este Dios vas a adorar y vas a tener este mismo sentir que Pedro. Esto no es algo que Pedro especialmente recibió. No es que recibe solamente los que estuvieron caminando con él o vieron sus milagros. Tú, estando desde acá, sin haberlo visto, pero haberlo puesto toda tu confianza en él, vas a tener el mismo sentido. Eso es lo que nos dice el versículo 6. Noten el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis. Sin avanzar mucho, hermanos, acá hay que detener. ¿Tú te alegras en Cristo? Y no estamos hablando de una alegría que va a venir fin de mes, ni tampoco de que ahora mi hijo ya habla. No son esos tipos de alegrías. Es algo que es sobrenatural y que experimentan todo que está en Cristo. Eso es lo que dice más adelante el versículo 8: a quien no habiendo visto lo amáis. Le podemos amar porque Él nos amó primero. En quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el gozo que tenemos es inefable, es inhablable, es intraducible en ningún idioma, porque es sobrenatural la salvación que te ha dado Cristo. Por eso es que no te podés quedar igual. Te vas a unir a este coro de Pedro y vas a decir: sí, Él es bendito, sí, Él es glorioso, y te vas a gozar de la misma forma que el apóstol Pedro. Ahora, si eso no está pasando, o no estás meditando en la persona y la obra de tu Salvador, o nunca le has conocido. Una de dos. Si tu corazón ante todas estas verdades está quedando frío como el hielo, te da igual, es algo que tenés que ver. Y mi oración es que a medida que veamos este pasaje, el Señor rompa la dureza de tu corazón y te haga ver y sensibilizar y derretir de las cosas que tienes en Cristo. Porque solamente Él puede hacer esto.
puede Él hacer, y lo hace usando su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz y penetra a donde nosotros no llegamos. Puede ser que tu deseo sea realmente que puedas adorar al Señor, pero el que parte y las coyunturas y entra y discierne los pensamientos y las emociones y cambia y mueve nuestros corazones de un lugar a otro, es su palabra obrando por su Espíritu. Por eso es que nosotros debemos para adorar a Dios, a las personas de la divinidad, como Pedro está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que adora a la divinidad, es porque ha entendido su obra. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Cuando estamos alejados del Señor, mira sus obras. Mira sus obras que no están lejos de ti, fueron por ti, para que tú puedas realmente otra vez volver a Él en arrepentimiento y también en alabanza. Eso es lo que contiene nuestro versículo a continuación. Que según su gran misericordia nos hizo renacer. Hermanos, lo que está diciendo no solamente que es un Dios de misericordia, un gran misericordia. Eso es lo que dice los salmos. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Joel 2:12 dice: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Eso es el Dios que se revela en la Escritura. Esta misericordia puede ser revelado, mis hermanos, de una manera general, porque Él renueva su misericordia a todos. Por eso no encontramos personas por ahí que han sido ya descargados la ira del Señor. De una manera general, el Señor revela su misericordia a todos. Pero esa gran misericordia que está diciendo aquí Pedro se revela de manera especial en el Evangelio. Se revela de manera especial en Cristo. Y eso es lo que dice Tito, capítulo 3. Movámonos por un momento a la carta del apóstol Pedro a Tito. El capítulo 3, versículo 3 en adelante dice: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esta es la consecuencia de la caída. Las relaciones interpersonales son un desastre, aborrecibles y aborreciéndonos. Pero aquí está la solución que da Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí es donde se revela en el Evangelio de manera especial esta gran misericordia. El que puede contar, cuantificar las misericordias del Señor es uno que ha visto que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados por Cristo. Es ese que puede decir: sí, Él es un Dios grande en misericordia, porque a mí me perdonó. Es uno que ha entendido eso por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo que Él derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Hermanos, solamente podemos nosotros deleitar y decir: sí, así como dice la Biblia es este Dios. Así es su ser, así es su carácter, así es su excelencia, así yo le alabo, porque eso es lo que a mí me ha manifestado al hacerme nuevo. Porque vemos en el pasaje de su gran misericordia nos hizo. Es Él el que nos hizo. Es Él el que nos creó. No es una obra en conjunto. No es una obra nuestra.
es una obra completamente del Señor. La salvación, como Dios hace y como Dios revela en su palabra, que tú debes conocer, porque eso es lo que te va a dar a vos, de que tú no tienes participación, ni méritos, ni ganancia en esto. ¿Dónde está la jactancia? Vas a decir como el apóstol Pablo, queda excluido, porque enteramente toda la gloria es del Señor. La salvación en el nuevo pacto es por la obra del Señor. Por eso Pedro está diciendo: bendito sea el Dios y Padre, el Padre del Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Todo es al Señor, al Trino Dios, que obró salvación. Eso es lo que anticipó ya el profeta Ezequiel cuando dijo en el capítulo 36: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu y quitaré de vosotros el corazón de carne. ¿Quién es el que quita? ¿Quién es el que pone? Enteramente es el Señor. La salvación, amados hermanos, es del Señor. ¿Y cómo? Obrando por medio de su palabra. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha que el Señor está llamando. Esto es lo que vemos claramente, que la obra del Señor es iniciar en ti una nueva obra. Porque lo que dice a continuación es de que esa salvación es un cambio, es un renovar. Pero ese cambio no termina con la salvación, sino que continúa viendo las vidas cambiadas, transformadas. Por eso Ezequiel dice: para que guardéis mis preceptos, para que pongáis por obra. Cuando él dice: yo quitaré, yo pondré, yo cambiaré, para que guardéis, para que pongáis por obra. Es decir, de que hay un resultado de todo esto. Hay algo que tus ojos pueden realmente admirar, para que tú digas: esto no ha venido de carne, esto es una obra divina. Que tú te congregues, que tú alabes, que tú venzas tus pecados, es los frutos de la obra divina en tu corazón. Y si tú ves en otro, también es para que tú alabes, porque el autor no fue su determinación o su diligencia, fue el Señor, el verdadero autor, el que inició en nosotros una buena obra, el que nos da el querer. O como dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él, por su voluntad, nos hizo renacer por la palabra. Él es el que nos hizo nuevo por la palabra. O como dice Efesios capítulo 2, en el versículo 1, os dio vida, refiriéndose de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estaban incapaces, cuando era imposible, os dio vida. Pero el propósito dice en el capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo. La regeneración, en la renovación que dice ese nuevo nacimiento, es para que andemos en buenas obras. Él ha creado un pueblo, y ese pueblo para que sea celoso de buenas obras. Es para ese propósito. Por eso nuestro llamado, hermanos amados, es consagrarnos. Nuestro llamado es purificar, ser santo para el Señor, conformarnos cada día más a esa imagen, porque a los que predestinó a estos también llamó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y una de las formas de imitar es ver el carácter del Señor, es seguir el ejemplo del Señor. Y en 2 de Corintios hay un ejemplo importante que podemos pensar. 2 de Corintios capítulo 1, Pedro en su saludo
hace este llamado a la santidad, a conformarse al Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:3, hermanos. ¿Estamos todos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma forma que inicia Pedro. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, hermanos, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por medio de Cristo nuestra consolación. Esa es la manera. ¿Por qué se revela este Dios de misericordia y de toda consolación? Para que nosotros también podamos ser un medio consolador a otros. Esa es la manera que seguimos su ejemplo. ¿Para qué nos regeneró? ¿Para qué nos hizo nueva criatura? ¿Para qué nos cambió y transformó? Para que nosotros seamos un instrumento que ahora, que lo que no pudimos por Adán y nuestro pecado reflejar de una manera buena su carácter, ahora sí podamos hacer porque estamos en Cristo. Por medio de Cristo y su Espíritu podemos nosotros reflejar mejor el carácter. Y eso es la forma de vivir a lo que el Señor está diciendo. Porque por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva es la manera de poder estar viviendo de una manera semejante y conformado al carácter del Señor. Eso es el llamado. Por eso, si tú escuchas esperanza y dices amén, lo que está diciendo es sobre una esperanza que es grande, que es una esperanza viva, que es una esperanza real. El nivel de esperanza que está hablando aquí el apóstol Pedro no es cualquiera de las esperanzas que tú conoces por ahí. Es algo mucho mejor, es mucho más glorioso, porque es viva, porque es permanente. Como dice el versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por esto, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Y la versión Biblia de las Américas dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Ahí es donde está viva tu esperanza. Ahí es donde es real tu esperanza. Y cuando nosotros tenemos ahí puesto nuestra esperanza, nuestra vida tiene que reflejar. Eso es lo que continúa el apóstol Pedro diciendo, el versículo 14, como hijos obedientes. Anteriormente no eras hijo, eras enemigo, pero por la adopción en Cristo sos hijo. No conforméis a los deseos que antes teníais. Esa es la consecuencia de la esperanza viva. ¿Y dónde están esos deseos que antes tenías? Parte del remanente está en tu propio corazón. Parte del remanente está en tu propio interior. Pero donde más abunda como un supermercado eso, es allá en el mundo. De manera que cuando tú andes allá en el mundo, tú andes de manera sobria. Pero donde tú tienes que vivir y estar es aquí en la palabra. Porque es ahí donde todos esos deseos que antes teníais va a ser cambiado. Eso es lo que dice después: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor. Esa es parte de la consecuencia de una esperanza viva. O si realmente tú has sido limpiado no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, vas a llevar una vida digna del Evangelio. Vas a llevar una vida con frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la manera de una vida con un propósito, porque lo haces
por una viva esperanza. Porque tu esperanza no es que Dios te ha dado esperanza. Dios es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Eso es lo que dice el versículo 21. Porque por medio de Él, en Dios, por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Eso es lo que dice de la misma forma el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, porque a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles las riquezas de la gloria, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo mismo tu esperanza y está en ti. No es que Él te ha dado, otorgado esperanza, sino Él mismo. Por eso es que tu esperanza no puede ser marchitado, no puede ser contaminado, no puede ser cambiado, porque es Dios mismo, que es inmutable, que es incambiable, que no puede mudarse. Esa es tu esperanza, y tu esperanza de gloria. Por eso, esta bendición, hermanos, viene de Cristo, viene por poner nuestra confianza en Cristo. Por eso el llamado a todos es que tú sueltes tus pecados que agarras y te deleitas, que te arrepientas, que dejes y agarres con esa mano confiadamente a Cristo, quien es la verdadera esperanza. Nosotros vemos en las Escrituras que la fe es una forma de tomar. La fe, el que tiene al Hijo, es una forma de, sí, es mío. Yo le agarro por medio de la fe, yo pongo en Él mi confianza. El que tiene mi Cristo, porque tu confianza está en Él. No solamente de que tú has escuchado de Él. Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permanente, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. El que come de este pan vivirá eternamente. Y esto no significa agarrar los elementos de la cena del Señor como entienden los católicos romanos, que al comer la hostia yo le estoy teniendo a Cristo, sino que es poner toda tu confianza en Él y soltar esos pecados que tú quieres aferrarte. Eso es lo que nos está diciendo. Es algo que con tu alma debes de unir, con todo tu corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. ¿Tú crees que Dios le resucitó al Hijo, al que puso como pago de sus pecados? El que ha puesto como ofrenda en sustitución tuya, y que Él, después de sacrificar, lo ha levantado para que sea primicia tuya, para que sea tu esperanza de que un día también resucitarás con Él en gloria. Si tú pones en eso tu confianza, tienes motivo para alegrarte, tienes razones para decir: gracias, Señor. Esto, hermanos, nos lleva a ver que el caracú de nuestra fe está ahí. El centro de nuestra fe es esta obra completada de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene esta viva esperanza? Dice el apóstol Pedro aquí: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es ahí donde realmente nosotros decimos: oh Señor, gracias por iniciar y gracias por completar la salvación que hoy recibo inmerecidamente. La salvación, hermanos, es por las obras de Cristo, únicamente. Cuando nosotros vemos cómo esto se relataba, cómo estas cosas se anticipaban, vemos claramente que el Señor así le agradó. Ciertamente, dice el profeta Isaías, Él llevó nuestros dolores.
Él sufrió por nosotros, nuestros dolores. Herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Ahí vemos que nuestros pecados eran graves y que el castigo divino era severo, porque dice, herido tuvo que ser por nosotros, molido por nuestros pecados. Cuando yo entendí eso, de que fue molido por nuestros pecados, y vi por primera vez de que eran mis pecados que estaban por un inocente, entendí que verdaderamente es por la obra de Él y solamente Él. Todos nosotros lo que hacíamos era correr descarriado como oveja, cada cual por su camino, pero el propósito divino era que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué el inocente? Porque así a Dios le agradó, porque así era necesario, porque no había otra forma de quitar la condenación que estaba encima tuyo, de la ira venidera que estaba fijo a ti. La única forma es de cargar el pecado tuyo en Él. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Él padeció por ti, Él sufrió por ti, Él murió por ti, Él fue entregado, derramando su sangre que era limpia, y todo hizo en tu lugar. Quebrantado Él y afligido, no abrió su boca, porque sabía el propósito. Su vida fue puesta en expiación por nuestros pecados. Verá linaje y vivirá por la sabiduría, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En las manos de su Hijo, nuestra salvación, nuestro rescate es tan perfecto y eficaz que no va a fallar, porque Él en sus manos fue prosperado. Y la gloria de Cristo es que verá fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De manera, viéndote a ti caminar en sus caminos, de manera que viéndote a ti guardar su palabra, de manera que a ti viendo sometiendo más tu vida, conformándote más a Él, eso es lo que le da gloria, para que tú puedas ser una de las muestras de que Cristo tiene poder. Eso es lo que estaba siendo anunciada por los profetas, pero no solamente anunciada, sino cumplida. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que de esta salvación los profetas profetizaron de la gracia que había de venir a nosotros, han inquirido, diligentemente buscado y escudriñado a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Esto estaba ya profetizado y escrito. Esto es lo que a nosotros nos da una verdadera riqueza, porque Cristo tuvo la victoria. Dice Romanos capítulo 8. ¿Por qué va a ser tu fe movida, debilitada? ¿Por qué? Tenés que visitar estos versículos, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice el apóstol, después de exponer todo lo que fue la obra de Cristo, y llega a este punto, y su propósito es como a una vez aseguramos un tornillo o clavamos más profundo. Eso era el propósito, y nuestra salvación necesita una vez poner más firme las cosas, echar más fuerte o más cemento o más pegamento. Si eso falta a tu fe, lee estos versículos y eso va a hacer que tu fe se va a afirmar. Dice el apóstol Pedro: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él aún a su propio Hijo no eximió, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué clase de bendiciones tú esperas? Las bendiciones que vienen con Él. Las mayores bendiciones son lo que vienen en Cristo.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Por lo cual estoy seguro. Tú necesitas tener esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Qué es lo que le llevó a los mártires a poder dar su vida? ¿Qué es lo que le llevó? Es porque ellos vieron algo seguro. Es porque a ellos le eran tan certera lo que ellos estaban teniendo en Cristo. Y eso le empujó a una vida. Porque si esto está flojo en tu vida, claramente no vas a poder tener una esperanza firme. Cuando hay una duda en la resurrección de Cristo, también hay una duda de las cosas venideras para nosotros. Eso es lo que estaba pasando justamente en los Corintios. A la iglesia de Corintio, que entró parte de las enseñanzas griegas, que no creían en la resurrección, y el apóstol Pablo le escribe estas cosas en el capítulo 15. Veamos juntos, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 13 en adelante dice: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, si solamente el aquí y ahora es nuestra fe, somos los más miserables de todos los hombres. Si realmente nuestra fe en Cristo es para esta vida presente solamente, somos los más miserables. Pero dice y afirma el apóstol, versículo 20: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Eso nosotros creemos y afirmamos, de que sí, en verdad, Cristo resucitó del castigo de nuestros pecados, fue levantado y es primicia, es el primero de los que durmieron, y es la esperanza tuya y mía, que vamos a nosotros estar con Él. Eso es lo que tenemos. No es vana, no es falsa. La palabra inerrante y toda suficiente nos dice para que nuestros corazones guarden, para que nuestros corazones atesoren como una de las verdades más importantes. Hermanos, vemos en esto claramente cómo el Señor hace su obra. Al Dios que tenemos que adorar, como el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre. Y también vemos el motivo, por su gran misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la seguridad de que es una esperanza viva es porque Jesucristo fue levantado de la tumba. Eso es lo que nos da. Ahora, hermanos, esto es lo que nosotros debemos de continuamente meditar acerca de las cosas que ya tenemos en Cristo, acerca de su obra, acerca de su persona. Y si tú estás sin Cristo, la pregunta para ti es: ¿dónde está tu esperanza? Es importante que tú examines, porque si no está en Cristo, en algún lado está. La pregunta es: ¿está en tus hijos?
que ellos se reciban, que ellos sean tu sostén el día de mañana, y por eso mi inversión más principal es que tengan un título. O es tus bienes. Voy a trabajar, esforzarme, tener una vejez cómoda. ¿Es esa tu esperanza? Y eso es inclusive el cuidado que da el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 a los propios cristianos, a que tengan cuidado. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean davidosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, donde tú sin miedo tienes que meter la mano es para agarrar las promesas de tu Señor. Sin miedo, echa mano ahí, toma. Tenemos que asirnos de las promesas vivas y verdaderas que Dios ha dejado para ti y para mí. Y eso es una de las cosas. Y no en las incertidumbres de las riquezas, de los bienes, donde puede ser que tú que estás sin Cristo estés poniendo. Claramente, no es como muchos dicen, lo importante es que tenga fe. No es la sinceridad de la fe lo que te da esperanza. Es el objeto de dónde está tu fe lo que te da esperanza. No es que yo confío y yo siempre digo, puede ser que digas que tienes confianza en Cristo, pero realmente, como vimos, tú debes de tener tu fe puesta en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo. Por eso es el llamado para ti, que no sigas poniendo tu esperanza en algo, sino en alguien, en el único Señor que puede salvar tu vida. Porque poner en las cosas temporales es pasajera. Por más de que parezca ser buena, su fin va a ser destructivo. No va a ser, como dice el apóstol, que va a ser inmarchitable. Va a marchitarse. Va a marchitarse. No pruebes eso. No busques si es o no así. Eso la palabra dice que se va a marchitar. No ponga en algo, pon en alguien, en el Señor Jesucristo, porque la paga de tus pecados es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es que tú tienes que poner tu confianza, en lo inmarchitable, en lo incontaminado. Por eso he llamado para ti, si estás sin Cristo, ven a Cristo, confía en el Señor. Si estás trabajado y cargado, Él te dará descanso, porque Él es suficiente y firme para darte todo lo que realmente tu alma necesita. Y para ti, mi hermano, la base de nuestra fe es tener frutos dignos de alabanza. Que en nuestros corazones fluya verdadera alabanza, como el apóstol Pedro. Y eso viene si tú meditas verdaderamente en la palabra. ¿Por qué un domingo estás frío como el hielo? ¿Por qué estás insensible, indiferente? Es porque claramente no estás siendo lleno de la palabra. Necesitas ir a la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice. Nosotros sabemos que acá mora abundantemente, de tapa en tapa, pero tiene que morar en abundancia en vosotros, en nosotros. Tiene que estar la viva palabra, porque eso es lo que producirá lo que el apóstol Pedro está haciendo, enseñando, exhortando unos a otros, y cantando y alabando al Señor y dando gracias. Eso es uno que verdaderamente está meditando en la palabra.
Medita regularmente en las Escrituras. Eso es lo que moverá tu corazón a exaltarlo. Veamos un ejemplo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Después de la resurrección de Cristo, estos dos hombres camino de Emaús estaban yendo desesperanzados. Claramente lo que estaban puestos su confianza no le resultó como ellos creían. Y estaban yendo con quejas otra vez a su pueblo, a su valle. Y es ahí que el Señor Jesucristo aparece. Y acá hay una buena lección para nosotros. Lucas capítulo 24, versículo 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo lo que padeció estaban escritos. Nosotros vemos que era por algo, por nosotros, por nuestros pecados, y que posteriormente entrara en gloria para que nosotros también podamos ser primicia. Y dice versículo 27: y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Le empieza a dar que ellos necesitaban ver en todo momento a su Salvador. Y dice versículo 31: entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, mas él desapareció de delante de ellos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? ¿Cómo fue que se ardió su corazón? Cuando le abrió las Escrituras. Y tú tienes en tu mano. Tu corazón puede de la misma forma también derretirse por el Señor. Necesitamos abrir la palabra. Necesitamos meditar en ella. Si tú quieres conocer más al Señor, ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Ellas. No las series que se ven. Necesitamos crecer en ella. Y lo que nos va a dar a nosotros, hermanos, ese deleite y alabanza al Señor es, por un lado, la palabra. Y no solamente que es un espíritu de adoración, sino también unos frutos. Porque algo que no tenemos que entender, que esta viva esperanza es en algo que esperamos solamente, sino que en algo que debemos de vivir. No es que tengo una esperanza y estoy con los brazos cruzados. Tengo una viva esperanza y estoy en mis cuatro paredes. Tengo una viva esperanza y estoy en mis comodidades. Lo que está llamando el Señor es a que nosotros en nuestras vidas reflejemos, manifestemos, florezcamos esa viva esperanza. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se va a dar? Que en verdad nosotros estemos viendo de que se tiene que manifestar. Algo que nosotros vemos en el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice: y permanezca la fe, la esperanza y el amor. Y la esperanza acá está en el medio, porque la esperanza viene de la fe que Dios nos ha dado, pero la esperanza engendra el amor. La madre del amor es la esperanza, de manera que para que tú puedas verdaderamente amar, servir, dar por otros, necesitas crecer en esperanza. ¿Y cómo vas a crecer en esperanza? Si tu fe está siendo alimentada. Si tu fe está siendo alimentada, tu esperanza va a crecer. Porque una persona desesperanzada va a pensar a sí mismo, va a tratar de buscar su propio bienestar, porque él está desesperanzado, tiene que tratar de hacerse riqueza o hacer su confort. Pero uno que tiene una verdadera esperanza, ya empieza a mirar hacia el otro, ya empieza a dar amor hacia el otro. Y eso es lo que nosotros necesitamos. A medida que nuestra fe que Dios nos ha dado crece en esperanza, nosotros vamos a poder engendrar y dar amor. Ese es el fruto. Eso nosotros vemos en el saludo del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Estos elementos cardinales de la fe cristiana, que es la fe, la esperanza y el amor, que permanezca, dice Pablo. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses: damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, haciendo oído de vuestra fe. Acá está el primer elemento cardinal de la fe cristiana.
la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Y por qué viene el amor? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Acá vemos los tres elementos cardinales: la fe, la esperanza y el amor. La fe es un don de Dios, la esperanza es dado a medida que crecemos y la esperanza engendra el amor. A medida que tú afirmas tu esperanza, vas a pensar en las necesidades y ayudar a otros. Eso es lo que vemos nosotros, lo que le empuja al cristiano, lo que le da fruto digno de arrepentimiento, a conformarse al Señor. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Amén. Porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padeciste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una posesión mejor en los cielos y que permanece. ¿Por qué le visitó en la cárcel? ¿Por qué puso en peligro su vida que le agarren también a él? ¿Por qué dio sus bienes? ¿Qué le empujó? Las posesiones seguras que tienen los cielos. La esperanza es la que nos empuja a mirar la necesidad del otro y a servir. Eso es lo que vemos en este principio. Porque tenemos algo seguro y algo que somos llamados todos es a amar. Eso es lo que dice Pablo a los romanos, a la iglesia, a nosotros se aplica de la misma forma eso. Desde el capítulo 12 en adelante, después de explicar lo que tenemos en Cristo, Él le empuja a que seamos deudores del amor con todos. Eso es nuestro llamado, ese es el pedido de Dios, que amemos a todos. Ames a tu prójimo, ames a tu esposa. Y eso, ¿cómo va a venir? A medida que crezca en la esperanza, a medida que crezca en la palabra. El capítulo 15 de Romanos, otro ejemplo, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 4, para ir terminando. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que nos da a nosotros esperanza, que nos hace crecer? El testimonio de las Escrituras, dice. Versículo 5: mas el Dios de la paciencia y de la consolación, wow, hermanos, de la paciencia y de la consolación, os dé un mismo sentir en vosotros según Cristo Jesús. Y el versículo 13: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor, hermanos, nos dé a gozar de esta viva esperanza, y como el apóstol Pedro podamos nosotros decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos renació, nos hizo nuevo, para que podamos nosotros andar en novedad de vida. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra, y después vamos a entonar un himno. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra. Pedimos, Señor, que esta esperanza viva que tenemos en Cristo por la resurrección de Jesucristo de los muertos pueda, Señor, capacitarnos cada día más a poder ser hijos obedientes, a poder invocar y exaltarte permanentemente en nuestros corazones. Oh Padre, bendice esta amada iglesia. Gracias, Señor, por tus santos. Gracias, Señor, por tus siervos aquí. Que tú sigas, Señor, edificando tu iglesia, para que en todo
todo aquí en este lugar exalten tu nombre, llevando una vida digna de tu evangelio. Oh Señor, todas estas cosas dejamos en tus manos y pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que tú hagas con ella lo que te has propuesto. Te rogamos y te oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito a ponerse y vamos a entonar un himno final. Gracias.